Y precisamente sobre eso es la palabra que quiero compartirles en el día de hoy acerca de la oración, ¿sí? Primeramente un versículo que está en Lucas 19:46 y que dice: mi casa será llamada casa de oración. El contexto era que se había convertido en un lugar como de venta, en una feria, los atrios de lo que era la iglesia, el templo, perdón, y Jesús se enoja y dice: ¿no entendieron para qué es este lugar? Este lugar tiene que ser una casa de oración. Nosotros como congregación tenemos muchas actividades a lo largo de la semana y del año, pero la más importante es la oración. Queremos como pastores que Casa de Transformación sea una casa de oración, que pueda ser un lugar donde lo central sea esa comunión personal con Dios. Amén. Entonces, quiero hablarte acerca de cómo prepararnos, cómo aprender los diferentes tipos de oración y cómo nosotros podemos ir subiendo en este nivel de oración. Vamos a compartir esta semana un cuadernillo de intercesión donde vamos a profundizar esta enseñanza que les estoy dando acerca de los tipos de oración, la preparación, mucha fundamentación bíblica al respecto, pero hoy vamos a hacer como el panorama general. Hay distintas maneras de orar, hay distintos tipos de oración. Por ahí hay una oración que puede ser la oración rápida, cuando de repente alguien tiene un accidente y uno en el momento ora y dice: Señor, te pido por esta persona que no tenga graves consecuencias, que no se muera. Momentos donde uno está en un peligro, se cae tu hijo y lo primero que haces es orar. Son oraciones de clamor, oraciones de momento, oraciones que no están pensadas, pero que en lo que sale de nuestro espíritu es querer orar a Dios. Capaz que alguna vez tuviste un problema con el auto, lo primero que uno hace es decir: Dios, por favor, te pido que me ayudes. Esas oraciones son las no planificadas, son las que nos salen del corazón en momentos difíciles, ¿verdad? Pero luego hay oraciones que en nuestra vida las tenemos que planificar. Primeramente está la oración devocional. Dice la palabra del Señor que Jesús muy temprano a la mañana, nos cuentan los evangelios, que Él se apartaba solo en un momento en el monte para orar. Quiero leerte uno de los tantos versículos que habla al respecto y dice Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. De hecho, en muchos episodios Jesús Jesús era buscado por sus discípulos y dice: ¿a dónde estaba? Estaba orando. Y si Jesús, siendo él mismo Dios, necesitaba tener un tiempo para orar, ¿cuánto más nosotros? Lo que nos marca aquí Jesús es una oración de madrugada. Cuando nosotros oramos desde temprano, ordenamos todo el día, como lo estamos haciendo desde hace ya 4 años, desde la pandemia para aquí, de empezar a orar a la madrugada. Felicito a todos aquellos que diariamente se conectan en los Meet de oración y muchos veo que están aprendiendo, que están desarrollando nuevas formas de orar y eso habla de una madurez. Así que qué bueno es, de todos modos, si usted dice: bueno, un día no entré, pero tener esa hábito de intercesión en la madrugada, ¿sí? Otro tipo de oración que tenemos es la oración devocional, es la oración diaria donde nosotros empezamos el día meditando en la palabra. Es una oración muy personal donde hacemos nuestras confesiones de pecados, donde buscamos oír la voz de Dios, donde hay un tiempo de meditación y de quietud para escuchar lo que Él tiene para decirnos. Esa oración es la oración básica, es la oración de todo cristiano donde está Dios, Él y habla. Y dice: Señor, estas son mis luchas, esto es lo que cometí, limpiame, perdoname, yo te necesito. Es ese altar donde entra en un diálogo personal con Dios, donde luego de leer su palabra me quedo ahí escuchando: Señor, ¿qué tenés para decirme? Guíame, muéstrame lo que estoy haciendo mal. Y esa oración devocional va con adoración también. Señor, te doy gracias, has sido bueno, has sido fiel, tu misericordia. Y empieza un altar de cantar canciones. A veces usted puede poner ahí una oración, canciones de adoración o instrumentales para generar un momento de adoración, para generar esa intimidad donde podemos llorar, donde podemos arrodillarnos. Es nuestro altar personal con Dios. Esa oración es la intimidad donde puedo abrir
abrir mi corazón, derramarlo delante de Dios y pasar tiempo con Él. Qué importante es que esto no esté limitado como, bueno, tengo 5 minutos, Dios, háblame hasta las 7 menos 5, que a las 7 salgo a trabajar. ¿Sí? Es un tiempo sin apuros, es un momento donde Dios y yo nos encontramos, donde puede haber momentos donde le hablo a mi corazón, Señor, esto me cuesta entender, estoy luchando con esto me es difícil, los clamores más personales, tus necesidades más íntimas, ponerla delante de Dios. Señor, estos son mis miedos, esto es lo que temo, estas son mis tentaciones, ayúdame. Esa oración es irreemplazable. No hay otra persona, no hay líder, no hay evento de la iglesia que pueda reemplazar ese tiempo personal con Dios. Y luego, como ese les dije yo que es la base, si nosotros sentamos esas bases, podemos avanzar hacia otros niveles de oración. Si usted está hace poco participando en nuestra comunidad de fe, en la iglesia Casa de Transformación, quizás está solo en ese nivel, ¿sí? Pida una guía que le hemos llamado Guía de Oración Diaria, que tiene una hoja de cómo hacer estas confesiones, esta entrega a Dios del día, de la familia. Es una guía de oración básica. Si usted dice, yo ya conozco al Señor hace tiempo, ya eso lo tengo como un hábito instalado en mi vida espiritual, buenísimo. Podemos subir a otros 2 niveles de oración, que es la intercesión y la guerra espiritual, ¿sí? Cuando una persona ya construyó un altar, un tiempo de intimidad, de entrega, de confesión, de gratitud, de adoración, está listo para ponerse en la brecha e interceder y clamar por otros. ¿Qué sería entonces la oración de intercesión? Interceder significa que yo me pongo entre Dios y una persona, entre Dios y una ciudad, entre Dios y un grupo de personas. Quiero leerte acá en el libro de Isaías, capítulo 6, una experiencia, un éxtasis en el cual entra el profeta y tiene una experiencia con Dios. De hecho, Dios le pone una brasa en su boca, lo purifica y empieza a tener una conversación. En un momento Jehová dice, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Imagínense a Dios buscando, dice, veo tanta destrucción, veo tanta maldad. ¿Quién puede ponerse en la brecha por los jóvenes adictos? ¿Quién puede ponerse en la brecha por las mujeres golpeadas? ¿Quién puede ponerse en la brecha por los niños abusados? ¿Quién puede ponerse en la brecha por las víctimas de trata? ¿Quién puede ponerse en la brecha para clamar por los gobernantes? Qué hermoso que como iglesia, que vos como cristiano, como hijo de Dios, puedes decir, Señor, envíame a mí. Aquí estoy yo. Contá conmigo para orar por mi barrio. Contá conmigo para orar por mi familia. Contá conmigo para orar por mi ciudad. Y esa oración de intercesión es una oración de mayor compromiso, porque yo me presento delante de Dios no con mis propias necesidades. Eso lo vimos que lo hacemos en la oración devocional, donde nosotros tenemos esa entrega personal y yo le digo mis anhelos, mis necesidades, pero la oración de intercesión es cuando yo me pongo entre Dios y esa persona y requiero mayor compromiso, es ponerme delante de Dios para orar por otro, para pedir por los que están sufriendo, me hace salir del egoísmo, me hace mirar más allá de lo que yo necesito. Quizás si hacemos solo esta oración en lo personal me voy a quedar en mis necesidades. Señor, ayúdame para la provisión económica, mis deudas, mi casa, mis temores, mis necesidades, mis dolencias, pero cuando intercedemos, maduramos, porque yo empiezo a pensar en lo que necesita mi barrio, en lo que están necesitando mis amigos. En esta iniciativa de Ora por 5 es una oración de intercesión. Mira a mis amigos, no te conocen, mira a mis familiares, Señor. Empiezo a ver la necesidad a mi alrededor y a ser parte de la respuesta. Señor, envíame a mí para orar por aquellos por los que nadie ora, para ponerme en la brecha por toda la necesidad que hay. Y cuando intercedemos, podemos interceder por personas. Usted puede tener ahí su lista de personas que no conocen a Dios o que conociendo a Dios también necesita de su oración, personas que están enfermas, oprimidas, atadas, que están en crisis personales, y por grupos también. Oramos por aquellos que están con problemas de salud mental, oramos por los que están en cárceles, oramos por los que están internados, oramos por la iglesia perseguida, oramos por los líderes que nos
que dirige nuestra congregación, oramos por los que están pasando por una situación difícil, intercedemos por los niños, intercedemos por nuestros gobernantes. Entonces Dios hace que empecemos a levantar nuestra mirada más allá de nuestra necesidad. ¿Qué hace la oración de intercesión también? Mueve nuestro corazón a la compasión. Porque me empiezo a dar cuenta cuánta necesidad hay, no solo en lo que yo estoy necesitando y pidiendo, sino en aquellos que necesitan que alguien ore por ellos. Y te aseguro que empezaremos a ver milagros, que podrás ver esa respuesta. Tenía esta persona en mi lista y me la encontré, me habló, me recibió en su casa, recibió un milagro. Recientemente quiero contarte un milagro. Tenemos una discípula que es de nuestro ministerio Nacidos para Gobernar. Ella es de Mendoza. Ella tiene un cargo de autoridad en su ciudad y me llama porque siempre estamos discipulándola, dándole palabra, y me dice: pastora, me detectaron cáncer. Miren lo que es la lucha espiritual. El día 10 de septiembre, que es el día de la lucha contra el suicidio, ella estaba haciendo lo que hacemos nosotros, conciencia, se fue a una radio cuando tenía que dar una nota y hablar de la movilización en contra del suicidio, se quedó sin voz, no pudo hablar más. La llevaron de urgencia al hospital para que puedan ver por qué había perdido completamente la voz y le dijeron: usted tiene cáncer a la garganta. Y empezó en una angustia tremenda. Es madre de 4 hijos, una mujer muy joven, y se puso re mal, empezó con tratamiento y me llama un día y me dice: pastora, necesito oración, tengo cáncer. Su bebé más chiquita tiene menos de 1 año y sufre síndrome de Down. Una situación muy difícil. Ahora empezamos a orar y le dije: tenemos que guerrear, tenés que creer en un milagro, en la sanidad sobrenatural de Dios. Y empezamos a orar, y me envió en audio hace una semana y me dice: pastora, me fui a hacer la biopsia, no tengo nada, no hay más cáncer. El doctor está asombrado cómo en el lapso de 1 mes no hay nada, se ha secado sin necesidad de hacer todo el tratamiento. Y miren el poder de la oración, de que un cáncer que para la ciencia, para la medicina, no tenía cura y que le habían dado un diagnóstico terminal, a través de la oración de intercesión el Señor hizo un milagro. Y esto es reciente, este mes sucedió esto. ¿Por qué te lo cuento? Porque a veces uno dice: es muy grande mi problema, y ni siquiera pensamos en orar por eso. Poné delante de Dios esas peticiones y vas a ver un milagro. Te dije entonces otro tipo de oración, que es la oración de guerra espiritual, ¿sí? Que es la oración donde ya subimos en niveles de autoridad, donde nos preparamos para ponernos en el rol, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Rey es el que ejecuta una autoridad. Somos reyes, hijos del Rey de Reyes. Y el sacerdote era aquel que oficiaba delante del pueblo y ante el lugar santísimo para poder llevar las ofrendas para el perdón de los pecados, el que traía la palabra del Señor, el que llevaba el perdón. Entonces, entender esa doble autoridad como reyes y sacerdotes nos posiciona para declarar las verdades de Dios. ¿Qué sería la guerra espiritual? Es cuando nosotros empezamos a quitar al enemigo lo que sabemos que le pertenece a Dios por derecho divino. Le voy a dar un ejemplo. Usted está durmiendo y de repente ve que sus hijos tienen pesadillas, que están viendo demonios, que están atormentados, que empiezan en una situación horrible en su casa y dice: yo siento las tinieblas, yo siento aquí que algo malo está pasando. De hecho, hay personas donde si literalmente saben que fueron el blanco de una brujería. Ahí se requiere una acción de guerra espiritual. Cuando yo entiendo el mundo adverso, está las tinieblas contra la luz, el reino de Satanás contra el reino de las tinieblas, y hay una puja. Por eso es una guerra de territorios, es una guerra por personas, por autoridades, por territorios. Entonces usted se para y va a enfrentar a Satanás. ¿Con qué? Con las herramientas que el Señor nos ha dado, con las armas, el poder de la sangre de Cristo, el ayuno, la palabra. Es una manera de pararnos y decir: diablo, te echo fuera de mi casa, de mis hijos, todo espíritu de violencia, de locura, de tormento, de enfermedad, de accidente, de abuso. Usted se para y lo expulsa. Usted pelea por su territorio. Atención, los que son autoridad en su propia casa. Si usted es el jefe de la casa, usted es el jefe de hogar, o usted, mujer, dice: yo soy sola, pero soy la autoridad en esa casa.
casa, usted tiene que pararse. Es como que venga alguien, entra a su casa y frente a sus ojos empieza a robar y saca la televisión, la desenchufa, se la guarda y empieza a quitarle. Usted no dejaría que entre a su casa a saquear. Entonces, cuando usted ve que el enemigo está entrando a tu casa a través de estas manifestaciones, de peleas violentas todo el tiempo, de enfermedades, de tormentos, usted se para y si su familia toda conoce a Cristo, mayor aún, de acuerdo en los matrimonios, los padres con los hijos, todo lo que conocen al Señor, tomar la cena y empezar a declarar: aquí reina Cristo, no hay lugar para la enfermedad, para los tormentos, para las pesadillas. Párese y guerree. Yo empiezo a recuperar lo que el enemigo me quitó. ¿Y por qué es una guerra? Porque es una guerra de legalidades. Yo digo, en mi casa Satanás no tiene autoridad. Ahora bien, voy a explicarte algunos principios para que seas eficaz en la guerra espiritual. ¿Cuál es lo importante cuando guerreamos? Tener una vida espiritual que nos respalde. Tener un respaldo de santidad y de justicia. ¿Por qué? Sigamos en este ejemplo de la casa, ¿verdad? Usted ve que está de ver literalmente el diablo molestando en su familia a través de estos demonios. Y usted se para y lo echa fuera, pero resulta que uno de los demonios dice: ¿y si yo entré por las películas que ven? ¿Y si yo entré por el celular de tu hijo, por los pactos que estaba viendo, los sitios que estaba visitando? Y entré por la pornografía que estaban viendo ahí en la habitación, y entré por la música que se ve, y entré porque han participado en la fiesta de Halloween, y entré porque tienes aquí un altar al Gauchito Gil, a la Virgen de Satanudo, o usted tiene ahí un San la Muerte, usted tiene los pactos de su antepasado, que su abuelo era hacia un banda, entonces tiene puertas abiertas. Es como que usted se va de vacaciones y deja la casa abierta y bueno, le van a entrar. Y además, cuando una persona peca, abre esas puertas que son legalidades para que el enemigo venga. Ahora, si el enemigo entró de manera ilegal, usted se para y dice: diablo, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. No tienes arte y parte en mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa hay santidad, lo que se ve, lo que se escucha, la televisión, la música, los celulares. En mi casa hay altar de adoración. En mi casa habita el Señor, gobierna, es un ambiente de justicia. Es ilegal que el enemigo venga a molestarnos. Entonces nos paramos en acuerdo y reprendemos a Satanás. ¿Y sabe qué? Tiene que irse. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad legítima. Es como que alguien venga y usurpe tu casa. Usted se presenta con el título de propiedad, llama a las autoridades, la justicia, la policía y dice: quiero que salgan estos ocupas porque esta casa me pertenece. ¿Sí? Ahora, si alguien va de repente a decir: usted, salgan de mi casa, ¿usted tiene los papeles? No, resulta que no, usted no tiene legalidad. Entonces, cuán importante es que para que nos paremos a hacer guerra espiritual tengamos legitimidad y usted tenga un orden en su familia. ¿Qué significa traer orden y justicia? Y es bueno que usted, para poder estar en un mayor nivel espiritual, vea qué cosas están dejando una puerta abierta al enemigo. Si en su casa hay pecados, si en su casa hay cosas injustas, está colgado de la luz, está en un terreno que no le corresponde, hay cosas ilícitas, hay elementos robados adentro, lo que se ve, lo que se escucha, lo que se hace, hay personas viviendo en fornicación, consumo de drogas, hay pecados sexuales, el enemigo va a usar esas puertas de tinieblas para entrar y atormentar una familia. Entonces, antes de pararnos, tenemos que quitar todo lo que el enemigo haya querido usar como autoridad. Empecemos a través de la confesión, de la santificación, limpiar de todo lo que contamina nuestra casa, para luego poder decir, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y con toda autoridad pararte y expulsar al enemigo, como dice Jesús, dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando uno está parado en la roca, que es Cristo, el infierno no puede prevalecer. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de la luz. Y dice el libro de Efesios: no participen en las obras de las tinieblas, al contrario, repréndanlas. Amén. Porque somos hijos de luz. Efesios capítulo 5. Cuán importante es mantener ese ambiente limpio a través de la confesión, del arrepentimiento, de la purificación. Así que tómense este tiempo, estos días antes que termine el mes, antes del 31 de octubre, y haga una limpieza espiritual. Corte, renuncie, tire todo lo que tenga que quitar en lo físico y en lo espiritual. Tenga las conversaciones que necesite tener para poder traer orden y justicia en su territorio, en su casa. Así el enemigo no tendrá ningún
un lugar donde habitar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Cuando llegamos a ese nivel de la guerra espiritual, ¿qué es lo que usamos? Usamos dos principios que lo van a leer también ahí en la cartilla de intercesión, que es las declaraciones y los decretos, basados en principios bíblicos. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo tengo mi lista de oración por mis hijos, yo declaro la bendición, por ejemplo, de la primogenitura, que está en el libro de Levíticos. Y yo digo, declaro esta palabra sobre mis hijos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Estoy declarando un principio bíblico que es una bendición para los hijos sobre mis hijos. Entonces yo lo establezco como una verdad divina. Creo realidades espirituales a través de la declaración de la palabra. Vamos a dar otro ejemplo. Si usted dice, vengo orando, mire la diferencia. Pido por prosperidad. Señor, te pido un nuevo trabajo, un ascenso. Usted hace una petición. Pero después hace una declaración y un decreto. Como dice tu palabra, Señor, que los justos no tendrán falta de ningún bien. Que tú eres nuestro proveedor. Que Jehová proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses capítulo 4. Entonces usted toma una verdad bíblica y la declara sobre su vida. Amén. Entonces busque siempre una base en la palabra y usted empieza a declarar. Y dice, ¿qué voy a declarar sobre mi barrio? Voy a declarar paz. Declaro Jeremías capítulo 29 y procuren la paz sobre la ciudad a la cual les he enviado. Señor, declaro paz para mi ciudad. Toma verdades bíblicas, las declara, las anuncia, las establece sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su propia vida. Usted anda cansado y puede orar, Señor, te pido que me quite el dolor de espalda, de ciática, pero además hace una declaración. Y dice, declaro lo que dice Isaías capítulo 41, que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Yo declaro esa palabra sobre mi vida, que levantaré las alas como las águilas, volaré a las alturas, caminaré y no me cansaré, correré y no me fatigaré. Usted está declarando una verdad bíblica para los que esperan en el Señor. Dice, yo espero en el Señor, esa es mi verdad. Esa declaración la hago sobre mi vida, en este caso en el área de la salud, para recibir fuerzas y vigor. Amén. Entonces busque en cada oración tener respaldos bíblicos para que esos sean declaraciones o decretos. Es bueno incluso muchas veces pegarlos de una manera visible, escribirlos, declararlos, para que quede como los decretos que son publicados, que son de alguna manera divulgados para que entren en cumplimiento. Amén. Y quiero leerte algunos puntos importantes para prepararnos en oración y que están en el libro de Efesios capítulo 6. ¿Cómo entonces me preparo para esta oración? Y dice así Efesios 6:10. Por último, hermanos, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. No está diciendo que el diablo no nos va a molestar. Dice cómo ustedes le van a enfrentar. Es como que te avisen, mira, van a venir a robarte, pero, y lo dice en Jesús, en uno de los evangelios, si el hombre sabría a qué hora vendrían los ladrones, se prepara para que no le roben. Entonces dice, el diablo va a lanzar artimañas, pero dice acá, póngase la armadura para poder resistirlo. Amén. Entonces, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de tinieblas, contra esas fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes. Por eso no es tiempo de decir yo no voy a orar, no voy a ir al culto, no voy a ir a la casa de paz, ando con mucho trabajo. No, querido hermano, no se deje engañar por las artimañas. Dice permanezca firme. ¿Cómo hay que permanecer? Diga conmigo, permaneceré firme. Amén. Permaneceré firme. Y dice aquí cómo, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz, y además de todo esto, tomen el escudo de la fe para poder apagar las flechas encendidas del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren, márquelo con flúor, versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse alertas,
perseveren en la oración por todos los santos. Amén. Qué lindo esto de perseverar en la oración. Significa que lo mantengo. Oro hoy a la noche, oro mañana a la mañana, oro a la siesta. Velando es orando en todo tiempo. Usted va en el colectivo, va manejando y va orando. Señor, tengo miedo en mi vida. Guíame, Padre. Estamos velando, es esa oración constante. Usted se duerme y se duerme orando. Usted está levantándose antes de poner los pies en el piso y levantar y dar sus primeros pasos. Señor, mi vida es tuya. Este día está en tus manos. Qué hermoso es esto de velar. Y luego tome todas estas herramientas espirituales, más la sangre de Cristo, más el poder de la palabra del Señor, para que podamos resistir. Amén. Y también dice más adelante en la Biblia, en el libro de Santiago, oren unos por otros. Si usted dice, pastora, yo estoy re débil, yo no puedo interceder, yo no puedo guerrear, pida oración. Envíele a los pastores, diga, pastores, oren por mí, estoy con la lucha, estoy débil, no puedo orar. Pero la oración que dije que es irreemplazable, que es la oración devocional y la oración personal, esa usted la tiene que mantener. Y pide intercesión para que otros oren por usted, para que su propia familia, los que estamos al frente, nos escriben un mensaje, pastores, ore por esto, tengo esta lucha, y nos cubrimos en oración. Pero no descuidemos el altar, no descuidemos este tiempo personal con Dios, que es, como yo les dije, las bases para luego los otros niveles de oración, que es intercesión y que es guerra espiritual. Y por último, ¿qué produce esta vida cercana de oración? Produce que podamos ser amigos de Dios. Quiero darte dos ejemplos en la Biblia a quien Dios mismo llamaba a sus amigos. Cuando estaba por destruir en el libro de Génesis capítulo 19, Dios, la ciudad de Sodoma y Gomorra, dijo, no puedo hacer esto sin antes avisarle a mi amigo Abraham, porque de cierto él será un padre de multitudes, él enseñará a sus familias y los guiará en el camino. Tengo que avisarle. Imagínate Dios diciendo, no puedo hacer nada en Tucumán sin antes avisarle a mis hijos. Qué hermosa esa cercanía. Y Dios mismo dijo que Abraham lo consideraba su amigo. Vemos esa cercanía de Abraham con Dios. Otro ejemplo bíblico es el mismo Moisés como profeta. Miren cómo termina el libro de Deuteronomio y dice, jamás hubo sobre la tierra un hombre como Moisés, un profeta de Dios, con quien Dios hablaba cara a cara y lo consideraba su amigo. Qué tremendo, qué hermoso que Jesús, que nuestro mismo Padre pueda decir, eres mi amigo. En el libro de Juan también dice, yo no los llamaré más siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo a ustedes les he dado a conocer todo lo que voy a hacer. Cuando empezás en una vida íntima de oración, cuando te convertís en un guerrero de oración, una guerrera de oración, vas a convertirte además en un amigo íntimo de Dios, donde Él te va a contar sus secretos, los diseños que tiene, sus planes, donde vas a tener esa cercanía, no solo decir el domingo algo habló el pastor, que me envíen un versículo por WhatsApp, no vas a vivir solo de otros, vas a tener la voz de Dios en tus oídos, el Espíritu Santo guiándote constantemente las 24 horas del día. Ese es el fruto de una vida de oración. Por eso yo te bendigo para que tengas fuerza y también la determinación, queridos, amada iglesia, para vencer los impedimentos. Habrá hambre, habrá sueño, habrá distracciones de lo cotidiano, pero apagá todas esas distracciones y enfocate y decir, quiero ser una persona que crezca en oración. Señor, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu íntimo, yo quiero construir ese altar diariamente para vivir más cerca tuyo. Amén. ¿Quieres crecer en oración? ¿Quieres convertirte en un amigo íntimo de Dios? ¿Quieres crecer en esa cercanía tal que Dios te muestre todo lo que va a hacer? Que te hable, que te guíe. Querida iglesia, ese es el deseo de Dios. Así que si me permite, vamos a orar. Póngase de pie ahí donde usted está. Vamos a activarnos en este momento con una actitud como espiritual de reyes y de sacerdotes, amén. Y también cuando usted intercede en su casa, póngase de pie, porque significa yo estoy al pie para hacer la voluntad de Dios, estoy en mi rol como hijo, como hija de Dios, tomando la autoridad, como dice el libro de Efesios, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, amén. Y ahí vamos a orar, empezar con tus propias palabras, a decirle a Dios que quieres crecer en tu vida de oración. Padre Celestial, yo bendigo este pueblo. Señor, a tus hijos e hijas que hoy están en su corazón deseando crecer en oración.
Padre, quita todo impedimento que tienen quizás sus mismas casas, distracciones, bloqueos que les impiden orar. También te pido que sea tu Espíritu Santo mostrándoles esas cosas que han traído tinieblas a su propia casa y por lo cual el enemigo ha tomado como legalidad para entrar y oprimirles. Muéstrales, Señor, qué cosas deben quitar de su vida y de su hogar, pecados ocultos, injusticias, iniquidades. Señor, que tu presencia pueda mostrarnos, tu luz evidencia nuestras tinieblas y el poder de tu sangre limpie todo lo torcido, todo lo oscuro. Declaro tu palabra, Señor, de que delante tuyo somos justificados por medio de tu sangre. Señor, te pedimos, haz crecer en nosotros una búsqueda mayor de oración. Derrama en todo casa de transformación en mis discípulos, Señor, que hoy están escuchando esta palabra. Señor, hambre y sed de buscarte, amor por tu palabra, amor por tu presencia, amor por la adoración, por la alabanza, por buscar tu rostro. Te pido por aquellos que nunca escucharon tu voz. Destapa sus oídos espirituales para escucharte. Señor, te pido por aquellos que no han recibido aún el bautismo del Espíritu Santo. Reciban esa llenura. Empieza a desatar en ellos un hambre y una sed, Señor, por buscarte más. Te pido por aquellos, Señor, que están oprimidos. Venga una libertad espiritual para una mayor búsqueda. Por los hogares donde no se puede hacer, aún nunca se hizo altares familiares de oración, que ahora se pueda hacer. Clamamos, Señor, como iglesia para subir a un nivel mayor de búsqueda de tu presencia, de oración. Pone en nuestro corazón la carga por orar y por interceder por aquellos que no te conocen. Señor, levante intercesores de alto nivel para clamar por la provincia, por la nación, por las naciones y establecer tus diseños aquí en la tierra, Padre. Declaramos lo que nos enseñaste a orar. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, acá en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia, te bendigo para que estos próximos días sean de entrar en luz y verás la gloria de Dios en tu vida o en tu casa. Así que al finalizar de esto, pedinos la guía de oración y activate toda esta semana, este mes, hasta fin de año. Nadie nos va a parar. Vamos a crecer para poder estar a la estatura de Cristo. Te bendigo, amada iglesia. Nos vemos.